Vamos un segundito que se sumen los otros. Profe, recién me mandó un mensaje Cassandra y dice que no puede cursar porque se le cortó la luz. Así que por eso no está pudiendo estar. Ok, bueno, gracias por el aviso. No. Vamos a leer y listo. Poner, ahí va. Bien, ¿querés terminar este párrafo, Mariano? Bien. Eh, Recordemos que una de las objeciones que los antimaquiavelistas barrocos dirigen a Maquiavelo es la de haber pretendido traducir en sus máximas una experiencia de valor universal. Sin embargo, los políticos y moralistas barrocos escriben toda clase de preceptos que postulan un alcance general, entre otros, el de que hay que atenerse a la particularidad de los casos. Bien, yo creo que de este párrafo que estuvo leyendo Mariano, que se me quedó Moretti. Me interesa la idea de la experiencia, ¿no? Esta es la otra, sigue con el tema este de la experiencia. Entonces, de la elección pasamos a la idea de experiencia. eh, pero que es interesante que señala que hay una tensión, porque la experiencia no tiene un valor universal, ¿no? Digo, como yo como sujeto, cuando experimento lo que sea, mi experiencia no necesariamente vale para todos los demás, ¿no? Tipo, no es una ley universal. Y digo, creo que por eso me gusta tanto el barroco, porque me parece que plantea discusiones que todavía nosotros nos resultan de interés. Digo, yo estoy un poco apabullada por la cultura en la que estamos inmersos en este momento, en el que la gente piensa que la experiencia o cómo vive su vida es la medida de todas las cosas. Entonces, si a mí esto me hizo bien o me hizo mal, o si esto, lo que a mí me pasó con esto, hay como una especie de proliferación de pensar las cosas desde el yo, desde la primera persona, que sabemos que no es así. O sea, el pensamiento nunca es desde la primera persona, porque desde la primera persona tenés una visión muy limitada, ¿no? Entonces, pero me parece que hay mucho de eso, y me parece que está, o sea, totalmente potenciada porque estamos con una primera persona totalmente engordada por las redes sociales, y entonces es todo yo me filmo, yo muestro, yo como esto, yo hago lo otro, yo le pongo punto al restaurante, yo le pongo punto a la ropa, yo le digo que, ¿no? Y en Twitter, no, yo no creo que sea así, no, el sol da calor, no, yo no creo que sea así, porque el otro día estuve al sol y me dio frío, y es como, uy, hay que volver a discutir lo básico, ¿no? Pero bueno. Acá va a marcar una cuestión que es interesante, que es que ya algo adelantó antes, cuando mencionó a Descartes, esta idea de la experiencia. Por un lado, es muy importante la experiencia, porque si nos estamos separando de una cuestión religiosa, si estamos viendo la subjetividad, si la primera persona empieza a tener importancia, va a ser importante la experiencia. Pero hay una torsión entre entender que esa experiencia no puede nunca tomarse como universal, por un lado, y por el otro una gran fuerte acento puesto en esa experiencia. Digo, Descartes calculó, no sé si alguna vez habrán leído algo, pero la frase de Descartes en las meditaciones es el cogito ergo sum, ¿no? El pienso y luego existo. Él empieza las meditaciones diciendo, estaba frente a una chimenea y no sé qué, y en un momento lo que le pasa, y sueña con un dios maligno, ya ni me acuerdo, pero digo, y piensa que hay un dios maligno, que no sé qué, y él empieza a decir, bueno, yo igual, y empieza a dudar de todo, sobre todo de los sentidos, pero en realidad es una forma de la duda de la experiencia la que él está haciendo, no es, o sea, de los sentidos es la forma más básica que decir, bueno, dudo de mis ojos que están viendo esto porque quizás no, este calor que yo siento, quizás no sé qué, esto que estoy escuchando, bla, 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 porque en un punto termina diciendo, y eso lo emparenta y nos sirve un poco para nuestro querido Segismundo de la vida de sueño, que es como,
En un momento dice, bueno, ¿estoy dormido o estoy despierto? Porque también yo podría estar teniendo un sueño súper lúcido y en ese sueño súper lúcido podría estar percibiendo todas estas cosas y entonces llega a la primera conclusión que es, bueno, los sentidos engañan. No podemos confiar en los sentidos, ¿no? Eh, También muy actual, en el sentido, no sé, yo lo pienso en relación a las fake news, que agarran y te ponen una foto toda retocada y vos decís, no, pero yo vi en la foto que estaba haciendo tal cosa o que no sé qué, y en realidad es una foto tocada. O sea, no podemos, tenemos que ser un poco más cartesianos y volver a decir, bueno, no, no confío, no se puede confiar en nada, ni lo que escucho, porque ahora la inteligencia artificial te pone las voces tal cual. Vieron que hay tipo Messi hablando sobre cualquier cosa. Digo, bueno, se puede hacer, la inteligencia artificial te pone voces, o sea que un audio puede ser falso, la foto puede ser falsa, el video puede ser falso. Entonces es momento de volver a leer a Descartes. Y esta idea de la falsedad, de la experiencia, de los sentidos, y que entonces pone en tela de juicio las experiencias, y por el lado cartesiano, ¿eso cómo se resuelve? Por la razón, por el pensamiento. No dice, bueno, yo no puedo confiar en mis sentidos, no puedo confiar en esta experiencia que estoy transitando, pero sí puedo confiar en el pensamiento. Soy una persona pensante, entonces yo racionalmente tengo que poder dar respuestas a esto que yo estoy planteando, ¿no? Y no tiene que ser ni por lo que vi, ni por lo que oí, ni por lo que toqué, ni porque no sé qué, tiene que ser solamente con el pensamiento. En eso sí puedo confiar. Entonces, me parece también interesante al final cuando dice, al final de la página anterior, que dice, bueno, esto se corresponde perfectamente con el cambio de la noción de experiencia en el Renacimiento, que ve el mundo fenoménico como manifestación o reflejo de una realidad objetiva. ¿Se acuerdan que eso lo vimos sobre todo con la idea del platonismo? ¿No? El mundo existe porque en realidad hay como un mundo de las ideas, un mundo de los ideales, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo es una manifestación, un reflejo de esa realidad que sería más objetiva. Y acá no, la experiencia es traducción de una visión interior, ¿no? Entonces, por eso él dice, bueno, hay un carácter contradictorio de la experiencia del barroco, porque por un lado me interesa la experiencia, les interesa todo lo que queda en el orden de, de la experiencia, de lo experiencial, pero por el otro, el reconocimiento de que la experiencia es incapaz de generar pensamiento del orden de lo universal o de las leyes generalizables, etcétera, etcétera. Bien. ¿Sigo? Se explican desde este nivel algunos de los caracteres de la cultura barroca que luego estudiaremos. Nos encontramos en el trasfondo de la época, con que su apelación a la individualización de la experiencia suscita un sentimiento de variación y cambios y que acaba con la afirmación de una pretendida capacidad de encauzarlos. En virtud de ello, la atención al hombre y a su sociedad habría de derivar hacia una colocación en primer plano de la idea de movimiento. Toda una serie de conceptos que juegan en diferentes aspectos de la cultura barroca se ligan a ese papel de movimiento como principio fundamental del mundo y de los hombres. Las nociones de cambio, mudanza y variedad, de caducidad, restauración y transformación, de tiempo, circunstancia, ocasión, etcétera, se apoyan en la vivencia del movimiento. Seguramente hay que referir a la crisis de fines del 16 y a la primera mitad del 17, crisis no solo económica, sino social e histórica, con su cortejo de cambios y desplazamientos, tanto en las mentalidades como en los modos de vida, en la estratificación social, etc. Esa función de principio universal, animador de cuanto existe, que a la idea de movimiento se le reconoce. Bueno, acá hay otra frase en Esta francés. no nace, no importa. Bueno, desde Brookhart y más claramente aún desde Wolfing, esas categorías de movimiento y cambio, porque como tales categorías pueden estimarse en el pensamiento de la época, se consideran necesarias para captar el sentido del barroco. A una sociedad que, después de un periodo de expansión, se vio conmovida por una fase de honda crisis,
se corresponde muy adecuadamente el esquema de una mentalidad en el que tienen tanta relevancia los conceptos de carácter dinámico. Se vive una dramática experiencia de cambios a la que se liga la obsesión por una realidad cambiante, proteica, varia, cuya pretensión de captación por el hombre de la época engendra la cultura barroca. Bien, esto me parece interesante porque abre entonces una nueva cuestión. Bueno, tenemos esto de la experiencia. Sabemos que la experiencia no es algo tallado, ¿no? En piedra. Y de eso entonces se deriva esta idea más lo que dice él acá, bueno, todas esas crisis que fueron sufriendo, que no fueron solo económicas, sino que sociales, religiosas, de modos de vida, de mentalidades, de forma de pensar, hace que la idea de movimiento y todas sus subideas que están ahí mencionadas, mudanza, cambio, variedad, restauración, transformación, bla, 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 sean muy importantes para el pensamiento en la cultura barroca, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la cuestión del dinamismo, del movimiento y del cambio. Y por eso van a llegar incluso a ideas que, como decía a continuación, que pueden parecer paradójicas por ahí para nosotros, pero dentro de este esquema de pensamiento creo que cierran. ¿Quiere seguir alguien? Así no abusamos de los Sigo compañeros. yo. Dale, Lucas. Bien. Sin el movimiento ni crecen ni se mantienen las cosas, dirá Saavedra Fajardo. Y este es el principio que inspira las ideas físicas y biológicas, políticas y sociales de la época que estudiamos. Como los cielos están en un continuo movimiento, escribe Céspedes y Meneses, así las cosas inferiores parece que lo siguen, rodando justamente con ello, pues vemos que nunca permanecen en un estado y ser. Tiene este principio tan general alcance que el solo reconocimiento del carácter dinámico que alguna obra humana refleja se convierte en un criterio de estimación estética. Giuseppe Martínez, pintor y escritor de arte, amigo de Velázquez, admira de un escultor el movimiento y gracia de sus figuras. Bocángel, en elogio de unas estatuas, nos dice, y ellos revelan dónde se centra su estimación. En la quietud reserva movimiento y está el moverse en la quietud oculto. Pienses en la distancia a que esto queda de los criterios estéticos de pura tradición helénica. Gozoso y casi divino, dirá Suárez de Figueroa, el que, imitando a los orbes, se goza como ellos en su movimiento. Rousset ha citado un verso de un poeta francés de comienzo del siglo XVII, Motin, que bien puede servir como expresión del principio general admitido por todos. Bueno, ahí creo que está en francés. Sí, No lo sé pronunciar. sí, sí. Todo en el mundo o sube o baja, como dice la tan citada empresa 60 de Saavedra Fajardo. Por tanto, todo se mueve. Si para el barroco el movimiento es el principio fundamental de su cosmovisión, se comprende que no pretende presentar en sus creaciones la obra de un organismo perfecto, de un cuerpo arquitectónico, de un tratado sistemático, sino, como observó Wolfing, la impresión de un acontecer, de un drama, la agitación del devenir, captando una realidad siempre en tránsito. La física de Galileo, la economía de los mercantilistas, la moral combativa o acomodaticia, el régimen de permanente conflicto bélico, la política manipuladora de los gobernantes, cuya acción intervencionista se mueve desde el campo de la demografía al de la religión, hasta las obras de arquitectos o pintores, se presentan como planteamientos dinámicos, en los cuales el equilibrio es un resultado siempre en juego y con frecuencia deshecho. Bien, entonces, perdón, te interrumpo un segundo. Primero les decía, esta idea que parece paradójica, que es cuando empieza en la página anterior, que dice, sin el movimiento ni crecen ni se mantienen las cosas, ¿no? La idea de movimiento, pero a la vez de mantenimiento. Como que el movimiento es el sustrato que está siempre por abajo, incluso de aquello que nos parece que se mantiene, ¿no? O que está. Después, por eso también eso que cita de en la quietud reserva movimiento, en el moverse está el ocultamiento y demás y demás. Lo otro, la idea entonces ya lo eleva a la idea de movimiento como a principio fundamental de la cosmovisión barroca, ¿no?
Y lo que dice a continuación, que dice, bueno, la obra no siempre es un organismo perfecto, de un cuerpo arquitectónico, de un tratado sintetizado, sino la impresión de un acontecer, de un drama, la agitación del devenir, captando una realidad siempre en tránsito. Esto para la vida de sueño es importante, porque nosotros ahí vamos a tener todo el cambio que experimenta Segismundo y todo el cambio que experimenta Rosaura y el resto de los personajes, y que la idea de cambio y de movimiento y de transformación, incluso también ligada no solo a lo que piensan y cómo actúan, sino también incluso a cómo lucen los personajes. Pero eso lo vamos a ver después mejor con la obra. Sí, dale. Convirtiendo esta concepción dinámica de la realidad en un principio de antropología política, Hobbes escribiría: la vida no es otra cosa que movimiento, con lo que conviene a coincidir Gracián. Y no es coincidencia única cuando afirma que la definición de la vida es el moverse. La misma hermosura no se descubre ya en la armonía o simetría de lo inmutable, sino en el cambiante movimiento. Por eso nos dirá Quevedo: puédese parecer, mas no saberse; puédese codiciar, no averiguarse; alma que en movimientos puede verse. Bien, te paro Ya acá que un la segundo, porque esto me parece importante para lo que venimos viendo. La misma hermosura no se descubre ya en la armonía o simetría de lo inmutable, sino en el cambiante movimiento. Piensen qué es lo que estuvimos viendo antes, sobre todo también en historia del arte, la idea esta de la perfección, la armonía, la simetría, todos esos grandes ideales que venían de la cultura de la antigüedad, ¿no? De Grecia, de Roma, y que en pintura y en arte habían sido como los grandes caballitos de batalla del Renacimiento, ¿no? Y ahora todo eso es dejado de lado suplantado por esta idea del movimiento. Sí, perdón, Lucas, dale. No, no hay problema. Ya que la hermosura no está en la quietud, sino que fuego en el moverse. Un escritor y cortesano francés de la sociedad barroca de Luis XIV, Chanteloup, cuenta una anécdota muy significativa. Llamado Bernini a París para que proyectara la nueva arquitectura del Louvre y teniendo que hacer también un retrato en escultura del rey, le pidió a este no que posara en actitud estática, sino que se moviera y anduviera normalmente ante él, para captar de esa manera su verdadero semblante. Un hombre, comentaba el gran artista italiano, nunca es tan semejante a sí mismo como cuando está en movimiento. No menos importancia tiene la concepción dinámica del objeto del arte, de la pintura en este caso, por un Rubens, quien la consigue plasmar con incomparable eficacia en su pintura y a la vez no deja de teorizar sobre esos aspectos en relación a la versión pictórica de la figura humana. Tal vez sea Velázquez quien lleve a cabo con éxito incomparable el supremo esfuerzo de pintar el movimiento mismo. Otros pintores, al intentar captarlo, habían procedido pintándolo el objeto con la deformación que su movimiento le imprimía en un instante dado, el cual de esa manera quedaba fijado en el lienzo. Velázquez ensaya llevar al cuadro el moverse en cuanto tal, el movimiento en acción, directamente no representando en uno de los múltiples instantes cuya sucesión da un resultado dinámico. El logro máximo de estos ensayos es la versión de la rueda de la Rueca en el tan conocido cuadro de Las hilanderas. Está ahí uno de los testimonios más plenos de lo que pretendió la cultura barroca y de lo que para ella significaba el problema de dominar la realidad dinámica del mundo y de los hombres, con la que en tantos aspectos se enfrentaba. En otro lugar Espera, te pusimos, paro un segundo, así miramos las hilanderas y vemos de qué se está hablando acá. Bien, la llegan a ver, es claramente patente que es algo que está en movimiento, ¿no? Todos los cuerpos
Hay una que está para un lado, la otra se está asomando, esta que está agarrando a la otra, ¿no? E incluso atrás se ven otras personas también en movimiento. Y además, la forma que está, o sea, la rueca esa de la hilandera que está adelante de todo, en un punto replica las otras dos ruedas que hay adelante y atrás de esas personas, porque la idea de la rueda es la idea del movimiento, ¿no? Entonces el cuadro está armado con dos, está la rueca está de acá, estas mujeres acá forman una primera rueda y estas otras mujeres de acá forman otra rueda. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Sí. Bien. Listo. Dice una frase que está interesante, que dice que el hombre no es tan semejante a sí mismo, excepto que cuando está en movimiento. Sí, también. Sobre todo para el cuadro que quería pintar que era un rey, ya ni me acuerdo, De ¿no? Luis XIV. Sí, esta idea de que, bueno, también como lo estático tiene que ver con algo como posar, con algo más armado. En cambio, el movimiento, ¿no? Es lo que permite que esa pose no se arme y que sea más parecido a la persona real. Bien, ¿seguimos? Sí. Está ahí uno de los testimonios más plenos de lo que pretendió la cultura barroca y de lo que para ella significaba el problema de dominar la realidad dinámica del mundo y de los hombres, con la que en tantos aspectos se enfrentaba. En otro lugar pusimos en relación la concepción del tiempo y del espacio, propia de la mentalidad burguesa, desarrollada en los primeros siglos modernos con una idea, la de velocidad, que indudablemente tenía que expresarse en los escritos barrocos, ligada a su estimación del movimiento. Efectivamente, descubrimos por de pronto, en el siglo XVII, una significativa frecuencia en el uso del término. Céspedes y Meneses habla de la velocidad del viento, Suárez de Figueroa de la del tiempo, Saavedra Fajardo de la que alcanza la navegación, con franco tono admirativo. En este citado testimonio de Suárez de Figueroa no puede ser más interesante, porque tal vez sea el primero en manifestar el goce que aquella proporciona. La velocidad con que se va gozando el mundo mientras se navega no puede ser sino de mucho deleite. Si se ha dicho de la edad del Bernini que pudo realizar un gran teatro cinematográfico, es porque una imagen cinética se reflejaba sobre la entera cosmovisión de los hombres del barroco. Ella informa la universal concepción de una realidad cambiante, que es la nota principal de todas las manifestaciones de la época. Bocángel afirma, sucesiva del mundo la mudanza. Bien, entonces te para acá. A esta idea que ya teníamos de movimiento se suma entonces la de velocidad. ¿Sí? Y eso es importante porque toca no solo con la idea de movimiento, también la idea está de velocidad, de realidad cambiante, de lo sucesivo, y en eso va a haber un interés. Pensemos que después el tema de la velocidad va a aparecer muy fuertemente, vamos a llegar a ver eso, no, pero en historia del arte, con los futuristas, con las vanguardias del siglo XX, ¿no? Digo, los futuristas hacen aman la velocidad, o sea, por la vía de las máquinas, ¿no? Los autos, los trenes, los aviones, todas esas cuestiones los enloquecen, pero les interesa mucho el tema de la velocidad. Y tenemos que pensar cuándo surge el futurismo, sobre todo porque el futurismo es una vanguardia fuertemente italiana, ¿no? Si bien hasta estuvo en otros países, pero surge en Italia, y donde más fuerza tuvo el futurismo fue en Italia, que justamente se estaba preparando para la guerra y el fascismo, ya que estamos, ¿no? Entonces digo, esta idea de crisis y qué sé yo, y el sentirse cautivados por la idea de velocidad también aparece en un momento de crisis en Italia en el siglo XX. Bien. Ninguna cosa permanece en la naturaleza, afirma Saavedra Fajardo. No hay cosa estable en este mundo, escribe Francisco Santos. Todo cambia, las cosas, los hombres, sus pasiones y caracteres, sus obras. Rodrigo Caro nos hará advertir que la misma tierra, tan firme y estable, padece a las veces mudanza, tiembla y se estremece y mueve.
hasta el punto de que no tiene hoy ni tendrá mañana, como no tuvo en otros tiempos una misma figura, lo que depende de ocultas y precisas leyes de la naturaleza de este orbe inferior. Un médico que, en el ejercicio de su profesión, tuvo que conocer el dolor de la peste y del hambre en la crisis social del siglo XVII, que reflexionó y escribió sobre causas y aspectos de la crisis económica que presenciaba y que, como escritor barroco, decantó su experiencia moral en unos versos. Aunque malos, nos referiremos al doctor Cristóbal Pérez de Herrera, empezaba con con este verso sus proverbios morales. Todo es mudable en el mundo. Bien, acá lo que me parece interesante de Maraval, como podrán ver, es el gran trabajo que tiene de fuentes. Digo, porque el tipo te dice, bueno, empieza la idea de movimiento, empieza la idea de perspectiva, y qué sé yo, y te tira un montón de versos o de frases o de lo que sea que son autores de la época. O sea, esto está, o sea, está bien, es algo, a lo que hoy es un texto bien hecho, ¿no? Si vos vas a estar sosteniendo que en el barroco está, lo importante es la idea de mudanza, de cambio, no sé qué, y te tenés que buscar 4 o 5 citas de distintos autores que muestren lo que está diciendo, pues si no, ¿cómo te vamos a creer? ¿No? Digo, incluso esto que dice, bueno, esto es una estupidez, este tipo que dice estos versos son malos, pero no importa, porque yo no estoy mirando solamente los versos buenos, sino que estoy mirando qué pensaban los hombres de esa época, ¿no? Bien, Jessica, ¿querés leer vos un poquito? ¿Te animás? Sí, profe. Genial. Ahí voy. No podía faltarnos aquí el testimonio del autor de la más ilustre canción barroca, dedicada a unas ruinas, esto es, de Rodrigo Caro, obsesionado por el tema. Así como debajo del sol no hay cosa nueva, así no hay cosa estable, perpetua, ni permanente, porque todo tiene una continua mutabilidad, un principio universal, pues, que se extiende a las esferas de las cosas y con incomparable fuerza a la de los hombres. Aquello mayormente está sujeto a mudanza y ruina, que tiene por la ley nuestra mudable y varia voluntad. Siendo tema tan central, tampoco Gracián podría dejar de hacer lo suyo. No hay estado, sino continua mutabilidad en todo. El hombre es transeúnte entre los modos de lo real, peregrino del ser. Le llama Gracián, es cambiante y movedizo. Por eso, colocar ante él inmutable no le dice nada, perdón. Hay que entenderle por el dramático testimonio de lo mutable, aunque sea para que a través de los cambios, le quede la lección de lo que permanece, puesto de vista en el que coinciden tanto Góngora como Quevedo. Bien, Aunque les la hago una identidad... pregunta, perdón. ¿Ustedes ya tuvieron, no sé si tuvieron gramática o lingüística, leyeron a Saussure? ¿No? Sí. ¿Sí? El No, próximo cuatrimestre el, arrancamos sí. en castellana, pero Ok. Bueno, solamente, ya se los adelanto, el curso de Lingüística General de Saussure, seguro que algo de eso van a leer porque es como el padre de la lingüística moderna. Y una de las, porque acá tenemos esta idea de lo que parece paradójica, que no lo es, ¿no? La idea de lo que, el cambio y lo que permanece, ¿no? Porque dice, no hay nada nuevo bajo el sol, sino que la mutabilidad de todo. ¿Cómo que no hay nada nuevo si todo cambia, ¿no? Pero bueno, es como esas dos, la cuestión de, y eso siempre me hace pensar cuando lo leo en que una de las características del signo lingüístico para Saussure es que es mutable e inmutable al mismo tiempo, ¿no? Lo que dice es, el signo lingüístico, que sería, ya lo van a ver bien lo que es, no es la palabra solamente dicha, pero bueno, pues, él dice, el signo lingüístico tiene dos partes, el significado y el significante, ¿no? El significado sería como lo que significa en sí la palabra, cuál es su sentido, ¿sí? Y el significante es o la grafía, si la escribo, o los sonidos cuando digo esa palabra, ¿no? Y lo que él dice es que él habla de muchas características del signo, ¿no? Su arbitrariedad, qué sé yo, y una de las que dice es que el signo es mutable e inmutable al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las palabras, digamos palabras,
pero es signo, no está bien dicho, se los digo porque todavía no lo leyeron. Las palabras no cambian, ¿no? O sea, no pueden cambiar, porque si las palabras cambiaran todo el tiempo, nosotros no nos podríamos comunicar. Si hoy casa se dice casa y mañana casa se dice papá, y el día de mañana se dice, dentro de 2 días, se dice de otra manera, ¿cómo nos vamos a entender entre nosotros? Para que las personas se puedan comunicar, el signo tiene que ser inmutable, primera. Pero también dice, es inmutable, ¿por qué? Porque esa palabra cambió. En latín no se decía así, y de ahí fue cambiando, y de ahí fue cambiando, y de ahí fue cambiando. Lo que pasa es que los cambios se producen en periodos de tiempo muy largos, por lo general, ¿no? Entonces nosotros como hablantes de una lengua percibimos las palabras de forma mutable, ¿sí? Pero cuando uno hace la historia de la lengua, se da cuenta de que efectivamente cambian las palabras, ¿no? Cambian en su grafía, cambian en su significado, lo que significaba antes tal cosa, 3 siglos antes, quizás esa palabra ya no tenga ese mismo significado, o se le agregó otro y qué sé yo. Entonces digo, cuando lean a Saussure se van a acordar de esto de inmutable y de inmutable, que son ideas que parecen como absolutamente contrapuestas, pero que en realidad hablan de dos lógicas distintas que pueden coexistir al mismo tiempo. Bien, sí, Jessy, perdón. Bueno, aunque la identidad de un centro de imputación permanezca, base que, hasta la crisis de la lógica aristotélica en nuestro tiempo, no se verá eliminada. Lo cierto es que el barroco posee una conciencia muy agudizada de la multiplicidad y variedad de las manifestaciones de aquel, que las obras en el hombre no son unas, aunque son del hombre todas. Cambian las cosas naturales, observa Tirso de Molina. Por ejemplo, los frutos de los árboles, merced al ingenioso trabajo del injerto del hortelano, cambia más aún que la naturaleza, el arte, y vemos que en las cosas artificiales, quedándose en pie lo principal, que es la sustancia, cada día varía el uso, el modo y lo accesorio. El barroco, respetando pues el límite de una última concepción sustancialista del mundo, hace entrar a este en un torbellino de cambios, de lo que podría ser adecuada ilustración, algunos cuadros de Rubens. Bien, La entonces mudanza, lo que está diciendo es, el barroco cree en el cambio, en el movimiento continuo, excepto cree que hay como un fondo sustancialista o esencialista, ¿no? Dice, bueno, todo cambia, excepto hay algo, lo principal, que es la sustancia, a nivel filosófico sería, ¿no? Digo, y acá lo que él dice, bueno, son los últimos sustancialistas, porque ya después de esto nosotros ya no creemos que quede algo, ¿no? Básicamente, nosotros incluso sabemos que hasta el universo en un momento no existió, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué puedo decir que, que no cambie y que queda siempre? No sé, el planeta, el sol, las estrellas, no. Sabemos que hubo un momento en que no existieron y sabemos que dentro de muchos millones de años también el universo deja de existir, ¿no? Nosotros ya ni siquiera podemos creer que hay una base que va a estar para pobre de nosotros, no podemos creer en nada. Bien, dale. pero no va a venir Dios a salvarnos. Bueno, esa es una opción. Como yo no creo, creo que no, que va, Claro. ya está. Se apaga la luz y se apaga, qué sé yo. No sé qué pasará. Escapa mi poder de imaginación. Sí. la mudanza es, pues, un gran tema barroco. Poetas y moralistas lo ponen de relieve. Los políticos y los economistas echan mano de él para explicar los declives de los estados. Lope tiene una canción exaltando la mudanza. La celeste armonía en mudanza se funda. Lope tiene Hasta lo para que, todo, ¿vieron? Cualquier tema que uno le pide, escribió algo, era tremendo. hasta lo que parece eterno se somete a la mutabilidad. Ya el primer móvil se mueve y cambia. En el cambio mismo se apoya la permanencia de las cosas. Su mutabilidad es la razón de su subsistencia. En el romance que escribe sobre un terremoto que presenció Pocángel, acredita. Y mientras se muda todo, solo la mudanza es firme. No, acá es lo que decía antes, la mutabilidad y inmutabilidad del signo, esto es lo mismo, ¿no? Como
Lo mismo, o sea, la idea de la mudanza es la permanencia de las cosas, o mientras todo cambia, solo la mudanza es lo firme, ¿no? Como una única forma, es una forma de recuperar algo de firmeza. Si decimos que todo cambia, tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que nunca cambia? El hecho de que haya cambio, ¿no? Y ya con ese firulete de pensamiento, de razón, llegas a eso. Bien. Lupercio Leonardo de Argensola nos dejará dicha la misma doctrina en un verso de solemne entonación. 48. Así sustenta al mundo la mudanza. A Argensola le ha arrancado esta reflexión de tan universal alcance, la contemplación de cómo se suceden sin descanso los penosos trabajos del labrador. Pero desde cualquier lado se puede llegar a esa constatación. Lo cierto es que el hombre, esa condición de transitoriedad es potente e hipotética. Es el discurrir de los accidentes de la vida. Se nos muestran, dirigía Céspedes, sus mudanzas incesables. 49. Llevados de esta idea, los escritores barrocos ponen en juego una palabra que expresa la noción de mudanza en su grado máximo, palabra que adquirirá particular relieve en el léxico filosófico orteguiano. Alguna vez he insinuado la influencia del léxico barroco en Ortega. Nos referimos al término peripecia, se dice así, la define López Pinciano, 50, de una mudanza súbita de las cosas contrarias, estado que antes era. Con buen sentido, el lenguaje ha unido esa palabra a los cambios que en la sucesión de su marcha le acontecen al caminante, y así se une con ellas en el barroco la imagen del Homo Viator que vemos reflejada en textos de Cervantes, Gracián, Salas, Barbadillo, de Comenius, Gilmes, Swansen, etc. 51. Nuestra vida, dirá también Suárez de Figueroa, es toda peregrinación. Bien, entonces la idea esta de peripecia, perdón, homo viator significa el hombre viajero, ¿no? Entonces, la idea esta de peripecia, ya hablamos de mudanza y qué sé yo, de cambio, llegamos a la idea de peripecia, el hombre viajero. Vieron que acá lo nombra a Cervantes, y nosotros hemos leído una novela ejemplar que justamente es una peripecia, ¿no? Con todos esos viajes de ellos yendo de un lado para el otro, viajes no agradables, no es que le están pasando bombas, sino que justamente como el mundo barroco así lo demanda, es un viaje de la pérdida, de la incertidumbre, del conflicto bélico, de problemas incluso de dinero, como ya vimos en el Amante Liberal. Cada vez, yo cambié, el año pasado no dimos el Amante Liberal, lo di este año, porque lo cambié porque el año pasado no me cerró lo que había dado. Y cada vez estoy más contenta con haber dado eso, porque me parece que lo seguimos pensando y nos sigue sirviendo para las cosas que vienen, ¿no? Porque le seguimos encontrando vueltas de tuerca. Estuvo bien cambiar. A mí me gusta. Se está por terminar, queda un minuto, así que no te voy a hacer empezar a seguir leyendo. Pero bueno, hasta acá, mínimamente. ¿Qué les parece el texto? Está muy bueno. Te Está da una explicación, clarísima la idea, te permite para comprender el texto también. y está clarísima esta idea de lo que es el barroco. Yo la verdad que sí lo conocía por arriba, pero no esta intensificación, esta visión del hombre, este movimiento, este constante, esta cosa inacabada, esta finitud, finitud no, infinitud. No tenía idea que era. Está interesante el sentido del hombre